нажимаю туда. Ой, блядь. Este es el momento en que los misiles Neptuno de Ucrania, con un alcance de 1000 kilómetros, alcanzaron la base aérea militar de Taganrog y las instalaciones de reparación de aeronaves en la noche del 29 de noviembre. En los mismos minutos, cientos de kilómetros al sur, la refinería de Avdiivsky fue envuelta en llamas. Oh, vaya. Pero estas no fueron oleadas de ataques aisladas. Esta semana fue un completo desastre para Rusia. Uf. 2 bombarderos estratégicos 95 MS, programas de armas secretas y fábricas de reparación fueron destruidos en Taganrog. Por otro lado, los misiles de crucero Iskander y Kaliber explotaban en el aire segundos después del lanzamiento. Estas eran las armas del juicio final que se esperaba que pusieran al resto del mundo de rodillas. Pero hoy, todas esas amenazas están explotando en la cara de Putin. Lo que sucedió en Rusia esta semana no es algo aislado. Hay un vínculo mortal directo entre todos ellos. Una terrible matemática que sacude la doctrina nuclear de Putin y sus fundamentos civiles y militares. Y esto desencadena una increíble reacción en cadena. Primero, veamos la anatomía de esta reacción destructiva: el fuego en el suelo. El aeródromo y complejo militar de Taganrog fue el último bastión donde se modernizó el famoso componente aéreo de la tríada nuclear de Putin, los Tu-95 y los aviones espía A-50. También era la única instalación donde se producía el experimental A-60. Putin estableció esta instalación en años, pero Ucrania destruyó esta capacidad con misiles Neptuno en solo una semana. Pero destruir bombarderos y aeródromos o bases de reparación no es suficiente. También es necesario asegurarse de que no puedan volar. Aquí es precisamente donde entra Avdiivsky. Ucraniano. Este no es un terminal de petróleo ordinario. Es la principal arteria de combustible para el flanco sur del ejército ruso. Esta instalación produce el combustible especial que impulsa los motores de esos aviones estratégicos y misiles de crucero. Ucrania lo ha atacado 8 veces y los últimos informes confirman que el equipo técnico de la instalación está devastado. Si Avdiivsky está en llamas, los aviones en Taganrog permanecen en tierra. Si Avdiivsky está en llamas, los barcos en el Mar Negro están atrapados en el puerto. La ecuación es simple: sin reparaciones, sin combustible, sin vuelos. Aquí está la prueba de esta ecuación. Puerto de Novorossiysk. Los barcos rusos están disparando misiles Kaliber. ¡Wow! ¡Wow! Pero los misiles explotan en el aire y caen sobre los civiles rusos. ¿Por qué? Porque no hay combustible de calidad para alimentar ese misil. Sin embargo, el fuego no se confinó a la tierra. La guerra se extendió al mar. Mira, estas imágenes son las más recientes publicadas por el SBU de uno de los últimos ataques al puerto de Novorossiysk. Va por aquí, mira aquí, va justo aquí. ¿Ves? Ha bajado mucho ahora. Ahora, la mayor puerta de entrada de Rusia al Mar Negro, el puerto de Novorossiysk, está completamente bloqueada. Pero eso no fue suficiente. La logística que apoya la doctrina nuclear de Putin y sus fundamentos civiles y militares tenía que ser cortada en 2 rutas. Para lograr esto, la guerra se extendió más allá del Mar Negro hacia las aguas frente a Turquía. Los petroleros Kairos y Virat, pertenecientes a la flota sombra, fueron atacados frente a la costa de Kandira, Turquía. Estos barcos transportaban petróleo que financiaba la economía de guerra de Putin. Las rutas comerciales secretas de Rusia fueron descifradas y destruidas, el poder aéreo paralizado, el comercio marítimo hundido. El escenario se estaba preparando lentamente y sus efectos ya comenzaban a ser evidentes. Entonces, ¿qué pasa con los proyectos que Putin llamó armas del futuro? La situación allí es aún más grave. ¿Recuerdas el misil balístico intercontinental RS-28 Sarmat que Vladimir Putin ha estado promocionando durante años como imparable y capaz de provocar el fin del mundo? Pues bien, esa arma del juicio final explotó en la plataforma de lanzamiento hace solo unos días. ¿Es esto una coincidencia? No. El bombardeo de las fábricas en Taganrog y la explosión de este misil son síntomas de la misma enfermedad. El nombre de esta enfermedad: falta de recursos y declive tecnológico. Y no son solo misiles nucleares. El legendario centro espacial Baikonur de Rusia, que una vez llevó a la humanidad al espacio, las plataformas de lanzamiento se están derrumbando debido al abandono. ¿Puedes ver la conexión? Una industria que no puede producir combustible en Avdiivsky ni reparar aviones en Taganrog ciertamente no puede lanzar el misil nuclear más complejo del mundo. Moscú está destinando todo su dinero, todos sus ingenieros, todo su combustible a esa trituradora interminable en el frente ucraniano. ¿Qué queda?
Misiles no probados, plataformas de lanzamiento descuidadas y sueños destrozados. El chantaje nuclear de Putin se desvaneció entre las llamas de Novorossiysk, Taganrog y Afipsky. Todo lo que le queda es chatarra peligrosa explotando en su propio suelo. Las repercusiones de este colapso militar y tecnológico en la vida civil y en las líneas del frente rusas son mucho más brutales. Putin está gastando dinero para alimentar al ejército, pero Ucrania está impidiendo que ese dinero se convierta en combustible. Cada ataque aumenta la cantidad de dinero que Rusia tiene que gastar en reparaciones, detiene la producción y causa caos en la cadena de suministro. Según Reuters, Rusia está intentando usar la capacidad ociosa de las refinerías para compensar este daño por drones. Esto muestra que el sistema logístico está siendo llevado al límite. Este es el componente de combustible de la operación de canibalismo industrial de Rusia. La industria de guerra atrae a ingenieros y trabajadores del sector civil con salarios más altos, mientras consume también el combustible del sector civil. Entonces, ¿qué sucede cuando ocurren escaseces de combustible? La población civil tiene que pagar. Estos ataques están perjudicando incluso a la gente de Crimea, una de las regiones más leales a Putin. En septiembre de 2025, la gasolina fue racionada en Crimea, controlada por Rusia. Se implementó un modelo de distribución limitado a 20 litros por persona. Sin embargo, estas soluciones temporales de parche están profundizando la crisis en lugar de calmarla y alimentando la ira pública. Los conductores han creado grupos especiales en plataformas como Telegram y WhatsApp para comunicarse entre ellos. En estos grupos, susurros como «un camión cisterna ha llegado a tal estación», «están repartiendo tarjetas de racionamiento de 20 litros aquí», se difunden instantáneamente. Cientos de vehículos se apresuran a estos lugares en un estado de pánico. Sin embargo, la mayoría de las veces, esta prisa termina con bombas vacías y carteles de cartón que dicen «no hay gasolina». Algunos conductores desesperados están dispuestos a viajar cientos de kilómetros a regiones vecinas con la esperanza de encontrar combustible más barato y quizás disponible. Sin embargo, esto a menudo no sirve para otro propósito que consumir el último combustible de sus tanques. Miles de crimeos, cuyo acceso a la gasolina ha sido detenido, están recurriendo a acciones ilegales, llegando incluso a robar gasolina de los coches por la noche. La crisis no se limita a Crimea. Se está propagando como un cáncer por toda la región del sur de Rusia. En el Distrito Federal del sur de Rusia, que incluye Crimea, más de 220 estaciones, o el 14.2% del total, han suspendido las ventas. Mientras Putin blande una espada nuclear contra Occidente, su propio pueblo no puede llenar sus coches con gasolina. Aquí es donde la diferencia de perspectiva entre Putin y el pueblo es más aguda. La propaganda de Putin: estamos luchando contra Occidente, nuestra gente está a salvo. La realidad del pueblo ruso: la fábrica donde se reparan los aviones de guerra de nuestro presidente está siendo destruida. Nuestros misiles nucleares están explotando en el aire y fragmentos de misiles están cayendo sobre nuestros edificios de apartamentos. Nos vemos obligados a huir a refugios y no podemos encontrar gasolina. Esta situación crea sentimientos de ira y traición en la mente de un ciudadano ruso común. La guerra que Putin inició para mantener su propio poder ahora está dañando los hogares de su propio pueblo. Este es un golpe psicológico tan devastador como los funerales de los soldados en el frente, quizás incluso más. Porque un soldado que muere en el frente puede ser declarado héroe por la propaganda, pero un fragmento de misil cayendo sobre el hogar es la amarga realidad de una vida ordinaria. La propaganda no puede ocultar esto. Además, esta cadena de ataques está ejerciendo presión sobre la estructura de mando militar de Putin. Sin instalaciones no hay modernización. Sin modernización, los Su-34, Su-35 y bombarderos estratégicos de Rusia se convierten en objetivos ciegos y sordos frente a los modernos sistemas de defensa aérea y los F-16 que Occidente ha proporcionado a Ucrania. Los comandantes tendrán que desmantelar otros aviones para mantener los que tienen en vuelo. Esto erosionará rápidamente la capacidad de combate total de la flota y obligará a los comandantes a informar a Putin que no nos quedan aviones para volar. La pérdida de la instalación llevará la ya tensa relación entre Putin y sus generales al punto de ruptura. Los generales culparán a las unidades de defensa aérea y al FSB, que son responsables de proteger la instalación. El FSB, a su vez, acusará a los generales de incompetencia o de no prevenir el sabotaje. Este juego de recriminaciones mutuas paralizará el mecanismo de toma de decisiones. Putin es un líder orientado a resultados. La pérdida de la instalación socava sus planes de disuasión estratégica. Este fracaso podría resultar en la purga de los principales comandantes. Un general que teme las purgas evita tomar riesgos, no toma la iniciativa y se enfoca solo en proteger su puesto. Esto significa un desastre en el campo de batalla.
Aquí entra en juego la mentalidad de rebaño, cuando los pilotos y las tripulaciones técnicas de una flota se dan cuenta de que los están enviando a misiones en ataúdes voladores, comienzan a negarse a volar. Esto no es una rebelión abierta, sino una resistencia pasiva basada en razones técnicas. La cadena de ataques que sumerge al Kremlin en el caos ha pasado de ser una simple acción militar. Estos ataques nos muestran cómo el ejército ucraniano ha evolucionado tecnológicamente y tácticamente. Ahora están apuntando no solo a la línea del frente, sino a la profundidad estratégica de Rusia. Esta profundidad es el área donde Putin se siente seguro, mientras Ucrania espera los modernos misiles F-16 de Occidente o los misiles ATAK-MS de largo alcance. Está paralizando a Rusia con sus propios sistemas producidos y desarrollados internamente. Esta es una guerra de nombres. Neptune, Bars, Piclo, Flamingo y otros UAVs y misiles de largo alcance producidos localmente. Gracias a estos sistemas, Ucrania ha rodeado toda la columna vertebral sur de Rusia, desde Taganrog hasta Afipsky y Novorossiysk. ¿Qué significa esto? Mientras Ucrania libra una guerra de desgaste clásica con cientos de miles de soldados en las líneas del frente, simultáneamente está llevando a cabo una operación devastadora en la retaguardia estratégica. El objetivo es eliminar la capacidad de Rusia para proporcionar apoyo logístico y tecnológico a las líneas del frente. Esta guerra asimétrica está llevando de rodillas al enorme y pesado complejo industrial militar de Rusia con tecnología pequeña, ágil e inteligente. Los sistemas de defensa aérea de Rusia están fallando completamente en detener estos pequeños UAVs de bajo perfil. Además, Ucrania está logrando estos ataques devastadores con casi ningún apoyo de Estados Unidos. Ucrania ha demostrado que puede destruir la profundidad estratégica de Rusia con su propia tecnología. Mientras Estados Unidos retrasa los paquetes de ayuda a gran escala debido a debates políticos internos, Ucrania ha enviado un mensaje al mundo con estos ataques. Seguiremos luchando incluso con nuestra propia fuerza. Esto aumenta la presión sobre los líderes de Estados Unidos y Europa para que brinden apoyo. Europa comenzará a asignar más fondos a las soluciones locales, rentables y tecnológicamente asimétricas de Ucrania. Esto no es solo ayuda militar, sino una asociación estratégica que integra a Ucrania en la base industrial militar de Occidente. Esto garantizará que Ucrania pueda sostener el asfixiamiento de Rusia en el futuro al fortalecer su propia industria de defensa. Los éxitos militares acelerarán el juego estratégico en las esferas diplomática y económica. Viendo el impulso que Ucrania ha ganado en el terreno, Europa profundizará sus planes para transferir los ingresos por intereses o el capital de los activos rusos congelados directamente a Ucrania. Esta es una trampa diplomática que golpea a Rusia con su propio dinero. El ataque a la instalación de modernización de aeronaves en Taganrog empujará a Europa a expandir agresivamente las sanciones contra las industrias de aviación y espacio de Rusia. Putin calculó mal al inicio de la guerra, asumiendo que el apoyo occidental terminaría pronto y que Ucrania colapsaría. Sin embargo, Ucrania ha avanzado tanto con su propia tecnología que incluso ha logrado reducir su dependencia de la ayuda occidental. ¿Sabes lo que esto significa? Putin asumió que la guerra solo se podría ganar en el campo de batalla y con el apoyo occidental. De hecho, Ucrania está tratando de ganar la guerra con inteligencia tecnológica y paciencia estratégica al colapsar los propios centros logísticos y tecnológicos de Rusia. Esta es una estrategia que destruye todos los planes de guerra de Putin y toda su narrativa propagandística. Ahora, veamos cómo esta reacción en cadena destructiva se conecta con el periodo más temido de Rusia, la profecía de invierno. Rusia está entrando en el invierno de 2026, enfrentando uno de los periodos más desafiantes de su historia debido a esta cadena de fracasos estratégicos. Al negarse a aceptar altos el fuego y alimentar la guerra, Putin ha llevado a su país al borde de una explosión social este invierno. Ya hemos visto cómo las ambiciones de la economía de guerra de Putin han devorado la economía civil rusa. Ahora, este canibalismo, combinado con el frío del invierno, se está volviendo mortal. Los constantes ataques a refinerías como Afipsky están paralizando no solo al ejército, sino también al suministro de combustible civil, que es vital para la calefacción durante los meses de invierno. Si la gasolina se raciona en Crimea, es solo cuestión de tiempo antes de que la escasez de combustible se extienda a las profundidades de Rusia. La decisión de la gobernadora del Banco Central de Rusia, Elvira Nabiullina, de mantener las tasas de interés a niveles astronómicos para frenar la inflación, está asfixiando el sector real y a la economía civil. Esto, a su vez, está provocando una disminución en la comida en las mesas del pueblo ruso. Si un padre no puede comprar leche para su hijo, la lealtad de ese padre a Putin se romperá como un misil Sarmat explotando. Putin ha roto su promesa de prosperidad y estabilidad a su población civil con sus propias manos.
La guerra está obligando al pueblo ruso a enfrentar la realidad de que tendrá menos para comer y menos para calentar sus hogares. El grupo más afectado por la crisis es la base de apoyo central de Putin de los últimos 20 años, los trabajadores industriales dependientes del Estado y los empleados públicos. Ahora están experimentando el régimen de desempleo oculto. Putin admitió en agosto de 2025 que el número de trabajadores en riesgo era de alrededor de 200,000, pero solo 2 meses después, su propio Ministerio de Trabajo revisó esa cifra a más de 254,000. Esta cifra no es solo una estadística, significa cientos de miles de familias rusas que han perdido sus ingresos y ni siquiera pueden recibir beneficios de desempleo. Esto significa que aquellos que reparan 295 en Taganrog, aquellos que construyen tanques en Uralvagonzavod, en otras palabras, la base más leal de Putin, han sido traicionados. Este invierno, estas personas tendrán que luchar tanto contra el frío como contra una olla vacía en sus hogares. El Kremlin puede prohibir la palabra recesión, pero nunca podrá prohibir el sonido del hambre y el frío. La cadena de quiebras estratégicas y el riesgo de explosión social interna también están afectando profundamente a los mayores aliados de Putin, es decir, a las élites y los oligarcas. La guerra que alcanza las profundidades de Rusia ahora está inquietando no solo a la gente común, sino también a aquellos alrededor del Kremlin. Para ellos, la profundidad estratégica de Rusia es el último bastión que protege su dinero y sus vidas. La confesión de Alexei Chadayev, un ex asesor parlamentario cercano a Putin, es la señal más clara de este pánico. Al igual que en los días olvidados de la década de 1990, estamos viendo el regreso de los acuerdos de Troike. Esto significa que la confianza en el valor del rublo se ha evaporado. Las élites ven que la promesa de estabilidad de Putin ha revertido a la miseria de los años 90. El contrato de 25 años de Putin se ha evaporado. Este invierno no será solo una guerra en las líneas del frente para Rusia, será un periodo de explosión social al borde, inevitable asfixia económica, y las élites haciendo planes de escape por pánico. Putin se ve obligado a pagar el precio de su propia arrogancia, sus amenazas nucleares fallidas y su traición a su propio pueblo con un colapso estratégico y social masivo. El verdadero costo de esta crisis es el precio que el pueblo ruso tendrá que pagar en el frío del invierno debido a las mentiras que Putin les contó. El presidente ruso, Vladimir Putin, elegirá entre la impotencia o una represalia frenética contra esta cadena de desastres humillantes y simultáneos. Este es el momento de pánico justo antes del colapso del régimen. La primera reacción de Putin, como siempre, será distorsionar la realidad y aumentar la propaganda. Sin embargo, estas afirmaciones serán desmentidas instantáneamente por las imágenes de los analistas de inteligencia de fuente abierta. Esta situación, bajo el tema del colapso del frente interno, empujará a Putin a maximizar la presión. Comenzará una caza de brujas, extendiendo el pánico y la desconfianza entre los militares y las élites, aumentando el riesgo de motín. La represalia más peligrosa y esperada son los ataques destructivos a la infraestructura civil crítica de Ucrania, alcanzando su punto máximo durante los meses de invierno. Rusia apuntará a plantas de energía térmica, líneas eléctricas y sistemas de suministro de agua para crear caos entre las masas. Esta es una represalia contra los ataques ucranianos que llevan la guerra física y psicológicamente al corazón de Rusia. El fracaso del Sarmat, que eliminó el escudo nuclear estratégico de Putin, hace probable que Putin escale agresivamente su amenaza de usar armas nucleares tácticas para ser tomado en serio internacionalmente. Este es un movimiento de ajedrez diplomático que llevará a Occidente al punto más alto de tensión. En resumen, Putin está pagando el precio por su error estratégico de rechazar el alto el fuego con miedo y desconfianza en los ojos de su propio pueblo y aliados. Este invierno, la catástrofe que espera al gobierno de Moscú será no solo militar, sino también social y política. Y todo este éxito está ocurriendo gracias a la asimetría tecnológica de Ucrania lograda a través de su propia ingeniosidad, incluso sin el apoyo de Estados Unidos. Esta situación ha reducido a Putin a la posición de un líder que ha perdido completamente el control a los ojos de sus propios aliados y de su propio pueblo. La verdad ya no puede ser suprimida. El pueblo ruso está viendo la verdad y este es el comienzo del fin para Putin. Gracias por vernos. Quédense con PPR Global porque solo aquí pueden encontrar la verdad. Pueden encontrar la verdad. Pueden encontrar la verdad.